Santo, úsame como un instrumento, mi Dios. Tú eres grande, tú eres fuerte y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a buscar el tema que tengo para hoy, para esta tarde. Es el carácter de Jesús. Y este es algo que el por qué vino a mi vida, porque a veces tendemos a buscar un ejemplo en nuestras vidas. Miramos al pastor quizás como ejemplo y decimos, wow, es un hombre del Señor. Claramente es una persona llamada, escogida, que el Señor ha ungido para predicar su palabra, para llevar el rebaño, que somos nosotros los que estamos en la iglesia. Pero saben que el pastor también es humano, ¿verdad? Y mucha gente que va a la iglesia al principio empiezan siempre a decir, o las personas que se han apartado, he escuchado muchas historias donde dicen que, wow, que me hicieron daño en la iglesia. Claro, donde quiera que está un ser humano de carne y hueso, puede haber problemas y puede haber contiendas y puede herirte. Porque cuando nuestra mirada está en una persona, que no es Jesús, van a venir problemas y van a venir cosas donde nos van quizás a decepcionar y nos van a hacer sentir mal y vamos a decir, ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué si es cristiano? Siempre viene esa frase de muchas personas del mundo, ¿y por qué si era cristiano? ¿Por qué me hizo esto? Porque somos humanos y porque tenemos en nuestra vida la naturaleza del pecado, desgraciadamente, pero tenemos a un Dios que nos permite limpiarnos todos los días, amén. Y bueno, busquen en Filipenses 2:1, el que quiera tenerlo, 2:1 al 8, del 1 al 8. En el nombre de Jesús. ¿Está en el televisor? Amén. Bueno. Del 1 al 8, ¿cierto? Sí. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. No, perdón. Tenía el 1 en vez del 2. Disculpen. Ok. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunicación del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. Este es el texto base que utilizo, pero a mí me gusta mucho siempre cuando digo algo, buscar un texto y decirle un texto para que tenga, si quieres regresar y leer lo que el Señor quiere decirle, porque a veces la Biblia, ustedes saben que como nunca viene atrás vacía, ¿verdad? Y a veces nosotros lo vemos de una manera un día, pero volvemos a leer el mismo texto y otro día nos ministra algo diferente. Aleluya. Tengo acá, el carácter de Jesús abarca mucho más de lo que nosotros somos capaces de entender. A veces nos gusta poner a Jesús solo como un ser espiritual y obviamos sin querer que también fue hombre, que fue, es y será el ejemplo concreto que nosotros podemos seguir. Podría entrar en todo lo que Jesús hizo en la tierra, aquellos milagros tan asombrosos que que requieren una relación tan profunda con Dios, una unción. Pero hoy quiero irme por la parte que para mí la más sensible, ese carácter tan hermoso. Y traigo 7 puntos en esta tarde de lo que era el carácter de Jesús. En este texto que leímos, ¿verdad? De Filipenses 2, en la parte donde dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y hay muchos que quieren el poder de Jesús, los milagros de Jesús, las bendiciones de Jesús, pero pocos quieren el carácter de Jesús. ¿Y a qué me refiero con esto? El verdadero cristianismo no es solo venir a la iglesia, cantar y adorar como estamos haciendo y aparentar
santidad es reflejar el corazón de Jesús. En medio de las pruebas, en medio de las injusticias, en medio de los ataques y los procesos. El punto número 1 es, Jesús permaneció siendo trigo entre cizaña, en la parábola del trigo y la cizaña. Jesús vivió rodeado de traición, de hipocresía, de rechazo y maldad, pero nunca permitió que la cizaña cambiara su esencia. O sea, muchas veces estamos en un grupo de personas, quizás del trabajo, de la escuela, de donde quiera que nosotros estemos, y a veces dicen, no, que la presión de grupo me hizo hacer o decir, porque somos como esponjas, a veces decimos eso, pero yo creo que un cristiano, alguien que tiene el Espíritu Santo, debería ser el ejemplo, debería ser la presión de grupo. Y no me refiero a presión de grupo en forma negativa, sino en forma positiva. Si tú estás dentro de un grupo de personas y tú vas a hacer exactamente lo que están haciendo esas personas, ¿cuándo es que esas personas se van a convertir a Cristo? Si lo que ven en ti es lo mismo que ellos hacen. Pero el Señor, en medio de la traición y en medio de la cizaña, Él siguió siendo Jesús. Él siguió demostrando la misericordia. Él siguió demostrando que te amaba, a pesar de las cosas que estaba viviendo. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que Judas lo iba a traicionar? Y ahora yo le pregunto, en todo ese proceso, ¿Jesús dejó ser igual con Judas? Jesús siguió siendo la misma persona con Judas. De hecho, siguió demostrándole el amor a pesar de todas esas cosas. Y a lo que me refiero con este primer punto es, iglesia, no importa el lugar donde usted esté, siempre sea luz, siempre trate de dar lo mejor de sí mismo. Sabemos que somos imperfectos, sabemos que vamos a fallar, que somos débiles, pero ¿sabes qué? No nos cuesta a nosotros como cristianos demostrar ese carácter de Jesús, estando en medio de tantas personas que quizás son diferentes, ser nosotros la diferencia. Porque si no los hacemos de esa manera, no estamos mostrando el ejemplo que tenemos que demostrar. Y discúlpenme si a veces soy un poco directa, pero a mí me gustan las cosas así, concisas y concisas. El punto número 2 que tengo acá. Jesús no escatimó nada el amor que descendió a la tierra. En Juan 3:16 dice la palabra del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. En Romanos también 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No escatimó, Jesús no vino a la tierra obligado. Eso estábamos hablando ayer, y qué casualidad, ¿no? Que no es casualidad, para Dios no hay casualidad, hay causalidades. Pero ayer estábamos hablando de eso y vea, es que Dios es así. ¿Cómo es que estábamos hablando de la obediencia de Jesús y que fue a la cruz? Y tengo acá puesto, Jesús no vino a la tierra obligado, no vino por conveniencia, porque Jesús realmente lo que hizo fue sufrir. Jesús no vino porque nosotros lo merecíamos, ¿verdad que no? Vino por amor. El amor de Cristo no fue solo palabras, fue acciones. Dejó su gloria, se humilló, caminó entre los pecadores, sanó heridos, restauró vidas y entregó su vida en una cruz. Él sabía que muchos lo iban a rechazar, que lo iban a traicionar, que se burlarían de él, que algunos nunca creerían, y aún así Él vino. Eso demuestra que el verdadero amor no depende de la respuesta de la otra persona. Ama porque nace de la esencia de Dios. Oh, wow, qué fuerte, ¿verdad? Acá también tengo el texto de Mateo 22:37, que dice, amarás al Señor tu Dios, y después dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este tema a mí me toca muchísimo, porque a veces vemos al prójimo como el hermano que está en la iglesia, y el hermano que está en la iglesia quizás es un poco más fácil de amarlo que alguien que tú no conoces, ¿verdad? Pero si usted busca la definición de prójimo, ¿ok? El prójimo dice, la palabra prójimo viene de la idea bíblica del cercano, al que está próximo, el que está a tu lado, el otro ser humano puesto en tu camino. Wow. Y dice la Biblia que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ustedes saben, yo conozco gente que quizás no tiene mucho amor propio, pero conozco mucha gente que tiene muchísimo amor propio y no tiene amor por nadie más que no sea por sí mismo. Entonces, como ustedes saben, Dios es un Dios de balance. Para mí, yo creo que el Señor balancea todo. Por eso dice que hay tiempo para todo, hay tiempo para reír, para llorar, porque Él sabe lo que es perfecto.
Y Él quiere que nosotros amemos a nuestro prójimo. No solamente a tu esposa, no solamente a tus hijos, no solamente a la gente que quizás te llevas mejor o te cae mejor, porque tiene un carácter parecido al tuyo y se te hace fácil quererlo. Él quiere que amemos a todo el mundo. Ahora, ¿qué es el amor? Es exactamente todo lo que hizo Jesús. Y no estoy diciendo que ahora tú tienes que ir a la calle y hacer un milagro, que puede hacer porque el Señor puede usarte para eso. Pero me refiero a que Él caminaba. Los discípulos le decían, Jesús, pero ¿por qué tú te juntas con prostitutas? Y siempre lo cuestionaban en las cosas que Él hacía, incluso con los niños. Y Él decía, deja a los niños ir a mí, déjala que venga. Él permitía y tenía tanta misericordia. Y eso para mí, wow, en estos tiempos y en este país, tener misericordia es algo necesario como cristiano. ¿Por qué? Ustedes me van a decir que ustedes no han visto nunca a una persona en la calle necesitada. Yo por lo menos lo he visto muchísimo. En Florida, en todas las esquinas, hay personas con necesidad, por la razón que sea. Yo sé que es muy fácil decir, yo no voy a ayudar a ese hombre porque quizás ese hombre va a usar lo que le voy a dar para drogas, para alcohol. Yo creo que el Señor no amó porque la persona iba a hacer o no iba a hacer. Yo creo que lo hizo aún porque esa persona, a esa prostituta que lavó sus pies y le dijo, vete y no peques más. Nosotros no sabemos si volvió a pecar, ¿verdad que no? En la Biblia no especifica si cuando volvió a su casa volvió a pecar, pero el Señor la perdonó y el Señor la amó. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener empatía por nuestro prójimo. Empatía, y a lo que me refiero con eso es parte también de lo que es amar a una persona. Entender que quizás esa persona, el día que te trata mal, yo conozco, he ido quizás a un supermercado y ese día esa persona me trata mal. Y yo digo, ¿por qué esta mujer tiene mal carácter? ¿Por qué me está hablando así si yo no le he hecho nada? Iglesia, ustedes no saben lo que enfrentan las personas a diario y nosotros tenemos que ofrecer esa misericordia en nuestro corazón, decir, Señor, ten misericordia, perdónanos porque quizás está pasando un mal día y a mí me trató mal sin yo haberle hecho nada. Eso también forma parte del amor. El amor va más allá de lo que nosotros pintamos. El amor no es simplemente darle un abrazo a una persona. El amor tiene tantas cosas. Pero ¿sabes qué? Si no sabes cómo quizás expresar ese amor a donde quiera que estés, deja que el Señor te use. Deja que sea el Señor y pídele, Padre, ayúdame a poder amar a mi prójimo. Poder amar a todas las personas que están a mi alrededor en mi trabajo, donde quiera que yo esté, que no solamente yo sea la luz, pero que yo también pueda ser ese remanente de amor, que las personas vean, que digan, wow, esta persona siempre tiene una sonrisa, esta persona siempre está contento a pesar de las situaciones, porque todos pasamos por situaciones. Ese era el carácter de Jesús también. Acá tengo el punto número 3. La ira es un arma de la carne. Wow. En Gálatas 5, 19, 21. Déjenme buscarlo un momentito. En Gálatas 5:19 dice la palabra del Señor. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, bueno, ¿cuántas son las obras de la carne? Pero una que quería específicamente ahondar hoy es en la ira. Dice Santiago 1:19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tenemos un defecto muy grande y es cuando algo no nos gusta, cuando pensamos que es una injusticia, nos ponemos berrenchudos y a veces, como la mayoría del tiempo, porque la ira casi siempre llega a una acción. Por eso la Biblia dice, airaos pero no pequéis, porque cuando estamos airados no pensamos, sino que actuamos. Y la ira no solamente sale con nuestros seres queridos, sale también en el mundo. Cuando nosotros estamos en una discusión con alguien en la misma carretera, aquí no tanto, pero en Florida mira que la gente maneja mal, les digo así. Las personas andan en la calle como locos, no les importa, y uno es rápido para decir, a pitarle a la persona y a decirle que otra cosa, que no, quizás no te escucha, pero se lo está diciendo en el carro. Estás ahí airándote en un segundo, en un cuarto de tierra, ya, se te fue toda la santidad y acabas de salir del culto. Esto es un ejemplo que me estoy poniendo a mí misma. Yo no me crean que todo lo que yo estoy diciéndole también es para mí, ¿ok? Y de verdad les digo, cuando uno tiene el carácter de Jesús, yo estoy tratando de buscar en mi mente, en la historia de Jesús, cuando Jesús se hizo. Creo que fue la única vez cuando tiró las mesas en el templo, pero
wow, lo que estaban haciendo ahí era insólito. Pero el carácter de él era solamente eso, era amor, era paciencia, era misericordia, era bondad. Y nosotros creo que a veces abunda más la ira, los celos entre los propios hermanos, entre las personas que se supone que seamos una familia. Yo les digo una cosa, yo he ido a muchas iglesias y a veces yo me paro y escucho y están acá del púlpito, cogen un micrófono y dicen, porque somos una familia. Pero luego hay una persona en la iglesia que está pasando una necesidad y nadie hace nada. Ah, voy a orar por ti. A veces no necesitamos una oración, a veces necesitamos acción, hermanos, y se lo digo así. A veces no es palabra solamente. Está bien que yo te dé una palabra que te reconforte, porque esto que está aquí, la Biblia, llena nuestras vidas y nos ayuda a tener esperanza y nos ayuda a alinearnos con el Señor. Pero a veces el Señor nos manda que hagamos algo y no lo hacemos. Yo se lo digo, a veces yo he sentido en mi espíritu ir a hablarle a una persona y darle una palabra y yo por la pena quizás no lo he hecho. Y no podemos ser así. Tanto acción material como una acción de un abrazo, una acción de decirte estoy aquí para ti y de verdad estar ahí para la persona. Porque ahí nos metemos en otro ámbito que para mí es demasiado importante. Un cristiano, una persona que tiene a Dios en su corazón, tiene que tener palabra. Lo siento mucho, sé que es fuerte, pero tienes que tener palabra. Tú no puedes a una persona de la calle o una persona que tú conoces decirle, voy a hacer esto, y después no hacerlo, porque estás quedando mal. Y que yo sepa, Jesús en ningún momento decía las cosas y no las hacía, al contrario, daba el ejemplo. Pues nosotros los cristianos tenemos que tener palabra. Nosotros tenemos que demostrar que lo que nosotros decimos es, pero por eso uno tiene que tener cuidado con lo que dice también. Estamos en los dos extremos, pero tenemos que tener palabra. Tenemos que tener los dones del Espíritu. ¿Por qué? Porque si tú no tienes paciencia, si tú no tienes fe, si tú no tienes amor, que es el más grande de todos, por cierto, que ya lo habíamos hablado, de nada nos vale. Estamos viviendo una vida de cristiano, ¿de qué? De ir a la iglesia y sentarnos y recibir el momentico que recibamos o el momentico que sentí que me ericé, que sentí que lloré y ya después salgo de ahí y mi vida de cristiano se queda ahí. Se queda ahí. Ya fácil, cualquier cosa que vemos en la calle o cualquier cosa que nos haga una persona, un ser querido, ya rápido desechamos completamente nuestra vida espiritual. Y entonces no estamos siendo seres espirituales, estamos siendo seres carnales. Porque estamos dejando que la carne se apodere de lo que realmente debería existir. Y yo sé lo difícil que es vivir en el Espíritu, porque yo también estoy intentando todos los días. Es difícil dejarse guiar por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo abra tu vida y te diga, no hagas eso. Yo les voy a dar un pequeño, no un testimonio, sí. A mí desde pequeña todo el mundo me dice que yo tengo un carácter fuerte, que Melissa, el que se va a casar con Melissa tiene que tener cuidado porque le va a tirar caldero. Yo me río porque realmente no me conocen a ese nivel, sino la parte superficial. Soy una persona muy energética, muy viva quizás, y esa es la impresión que da, ¿no? Pero sí, no es menos cierto que había muchas veces en mi vida que era explosiva en mis emociones y en mis decisiones. A veces las tomaba en el momento porque me sentía de cierta manera y explotaba. Y con el tiempo, y mientras el Señor ha moldeado mi carácter, han habido situaciones que yo me pongo a mirar atrás y yo digo, wow, yo en otro momento no hubiera hecho esto. Yo hubiera respondido de otra manera. Pero es que el Señor, cuando tú permites que el Señor tome el control de tu vida, cuando tú permites que el Señor moldee tu carácter, empiezas a ver la vida diferente. Empiezas a ver las reacciones que tienes diferentes, porque dejas que sea el Señor. Cuando ves injusticias, quizás que tú dices, oye, pero no es justo que a mí me traten de esta manera si yo soy una persona buena. Bueno, no fue justo que crucificaran a Jesús. No fue justo que José estuviera preso 40 años por una mujer que nunca la tocó. Hay muchas, si usted lee la Biblia, la mayoría de las historias, no fue justo lo que le pasó a esas personas que amaban al Señor. Pero tuvieron que pasar ese proceso. Y a veces ese proceso, el cual tú quieres evitar y el cual tú te sientes mal por estar pasándolo, tienes que pasarlo. Porque cuando llegues al final del camino, el Señor te va a demostrar el por qué viviste todo eso.
Mira al que está a tu lado y dile, no estés tan serio que no pasa nada, todo está bien. Aleluya. Otro punto que tengo acá. Cuando tenemos la ira, ¿qué podemos hacer para que la ira no tome el control sobre nosotros? Fácil, el autocontrol. Para no perder el control tenemos que tener autocontrol, ser capaces de dominar nuestros impulsos, nuestras emociones, nuestras reacciones para obedecer a Dios en vez de obedecer a la carne. Aleluya. Ok. El punto número 4 que tengo acá es el manso y humilde de corazón. Cuando manejamos la ira, podemos también permitir que en nuestra vida se manifieste todo lo bueno que Dios quiere poner en nuestro carácter, como es el ser manso y humilde de corazón. En Mateo 11, 29 dice, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ser manso no es ser débil, es tener poder y saber controlarlo. Aleluya. Jesús podía callar tormentas, pero también podía callarse ante acusaciones. Cuando Jesús cargó la cruz y que lo mandaron a ser crucificado, ustedes creían que él no podía decir que no era él, que él era inocente. Pero no, él cayó, él fue manso, él se entregó. A Jesús lo llamaron ladrón, le llamaron mentiroso, criminal, para llevarlo a la cruz. Pero él fue manso. La humildad no es pensar menos de ti, es no creerte más que nadie. Y la humildad forma parte de ser manso. Y déjenme decirle algo. Yo creo que uno de los pecados que el Señor aborrece más, según he sido ministrada yo, ¿no?, es el orgullo. ¿Y el por qué? Porque el pecado antes de Adán y Eva, escuchen, que fue el del enemigo, que el Señor lo reprenda, fue el orgullo. Porque él se creía más que Dios, porque él quería ser más que Dios. Imagínense cuánto aborrece a Dios una persona orgullosa, una persona que no sea capaz de tener ninguna de las cosas mencionadas anteriormente. Porque si tú eres orgulloso, ¿qué amor tú puedes tener? Tu orgullo se apodera de ti. Incluso en situaciones cuando estás con tu esposo, el orgullo se apodera de ti y olvídese que el amor se le fue. Lo descargaste por la taza. Disculpen, pero es la realidad. El orgullo, cuando está el orgullo, usted no es capaz de reconocer sus errores, ni ante nadie que usted conoce, ni ante el mundo. Usted dice, yo sí puedo, yo soy yo. Entonces, creo yo que parte de quitar el orgullo de nuestra vida es fácil, el ser manso y el ser humilde. Cuando somos mansos y somos humildes, el orgullo no puede entrar ahí, porque una persona orgullosa no puede ser humilde, no puede ser manso. No puede callarse cuando tiene que callarse. El mundo, escuchen esto, el mundo celebra el orgullo. Cristo honra la humildad. Cristo honra la humildad de una persona. Si no, explíquenme cómo es que Dios no rechaza un corazón humilde y humillado ante su presencia. Dice primera de Pedro 5:5, revestidos de humildad, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando usted se humilla, el Señor lo va a exaltar. Y esto, a veces queremos que esa exaltación sea algo material. A veces no necesitas una exaltación material, por más que queramos. Yo sé que este mundo y que este país requiere muchas cosas materiales, pero ¿sabes qué? Cuando tu alma está feliz, el gozo no te lo quita nadie. Y el gozo es la fortaleza también. Dice la palabra del Señor que el gozo es nuestra fortaleza. Si no tenemos gozo, no tenemos fortaleza, no somos fuertes, somos débiles ante todas las situaciones y por ende el enemigo entra por aquí y termina actuando aquí y termina actuando aquí. Aleluya. Punto 5. La paciencia. El carácter que sabe esperar en Dios. La paciencia no es debilidad ni es pasividad. La paciencia es fortaleza bajo control. Es la capacidad de permanecer en fe, mantener la paz y seguir obedeciendo aunque el proceso tome tiempo. Vivimos en una generación que todo lo quiere microwave. Respuestas rápidas,
comida rápida. Ya tenemos a ChatGPT que nos dice todo. Ya con ChatGPT no necesitamos esperar, pero ¿por qué yo voy a estudiarme el libro si ya yo puedo pedirle a ChatGPT que me dé un resumen? Y ojo, yo no estoy diciendo que ChatGPT sea pecado. Estoy diciendo que a veces he conocido personas que se alinean más a una respuesta de ChatGPT que a la respuesta del Espíritu Santo. ¡Wow! Entonces volvemos a lo mismo que dije. Estamos dejando de ser seres espirituales para ser seres carnales. Porque cuando tú no estás esperando una respuesta de Dios ante una decisión que tienes, no estás realmente siendo espiritual. Y volvemos otra vez al principio. Si no somos espirituales, todas las demás cosas que ya he mencionado no las vamos a tener. No las vamos a tener. Porque cae la parte carnal de nosotros. Nuestra naturaleza, desgraciadamente, está ahí. Jesús es el ejemplo perfecto de la paciencia. En 1 Timoteo 1:16 dice, Jesús mostró toda su clemencia y paciencia como ejemplo. En 1 Timoteo, en 2 de Pedro 3:19 dice, el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Ustedes me van a decir a mí que Dios no tiene paciencia con nosotros. ¿Cuántas veces cometemos el mismo error? ¿Cuántas veces nos cuesta aprender algo que ya está en la Biblia, que ya lo hemos visto en ejemplos en otras personas y a veces incluso las mismas de nosotros? Volvemos a caer en el mismo hueco una y otra vez y no es hasta sabe Dios cuándo que nosotros aprendemos y que pasamos páginas y vamos para otro nivel. Entonces el Señor Jesús mostró su paciencia en todo su caminar. Porque no quiere, Jesús no quiere y Dios no quiere que ninguno de nosotros perezca. Él quiere salvarnos a todos. Él quiere que todos nosotros entendamos el amor tan grande que Él tiene. Y yo creo que la paciencia también es parte del amor. Porque cuando tú amas a una persona, tú vas a ser paciente. Como por ejemplo con tu esposo, tu esposa, que ya sabemos que varias veces van a hacer algo que a ti no te gusta, que ya les he expresado anteriormente, no me gusta que hagas esto, y vuelve y lo hace. Y la paciencia también es parte de una demostración de amor, es decir, ok, está bien, vamos a volver a intentarlo. Y así una y otra vez hasta que, bueno. Pero un cristiano necesita tener paciencia. Necesitamos esperar el proceso. Necesitamos esperar que a veces no es cuando nosotros queramos. Porque si le pedimos al Señor en oración, Padre Santo, que se haga tu voluntad. Y después queremos que sea hoy mismo lo que Dios haga. Entonces, ¿qué voluntad tú le estás pidiendo al Señor? ¿La tuya? Iglesia, Dios es Dios, no tú. Tú no eres Dios. Tú no eres Dios, yo no soy Dios, yo no soy quien manda a Dios. Y a veces se nos olvida que como mismo Él es amor, Él también es fuego consumidor. Nosotros no mandamos en la voluntad del Padre. Nosotros tenemos que aprender a esperar, tenemos que aprender a tener paciencia y creer y confiar en el Señor, que el proceso viene con una ganancia. Y es que Dios es tan amoroso que nosotros no merecemos tener ganancia, nosotros merecemos que nos digan qué hacer y ya está. Y no darnos nada, nosotros no nos... ¿Qué recompensa nosotros necesitamos? Si nosotros no merecíamos nada de lo que tenemos. Y con todo y eso el Señor te promete tantas cosas en su palabra. Si le obedeces, si haces lo que tienes que hacer como hijo. Y obviamente sabemos que la paciencia es un fruto del Espíritu. Y que si tenemos paciencia, podemos producir madurez también. Madurez espiritual. Y madurez física, claro. Usted va a demostrar con esa paciencia que usted ya no es la misma persona que era cuando tenía 17 años. Porque un niño no puede esperar como espera un adulto, ¿verdad que no? Los niños quieren la comida hoy, ahora mismo. Pero nosotros tenemos que crecer. Si no tenemos paciencia, prácticamente somos niños en el espíritu. No hemos madurado, no hemos crecido porque no estamos entendiendo que las cosas no son cuando Dios quiera. Aleluya, gloria a Dios. La paciencia evita errores. Proverbios 14:29 dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene su furor. O sea, si nosotros somos pacientes, vamos a ser capaces de evitar cosas que no tenemos que vivir. ¿Por qué?
Claro, en la vida de un cristiano todo obra para bien, pero si tú querías poner las gafas aquí y Dios te dijo que no las pusieras ahí o que esperaras, por ende, eso va a traer consecuencias, ¿verdad que sí? Porque tú tomaste la decisión cuando tú quisiste. Y a veces nos encanta meternos contra la pared. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos confiar? Y tener paciencia y tener fe y entender que los planes de nosotros son pequeños ante los planes de Dios. Aleluya. Punto número 6. La disciplina forma el carácter. Dice Lucas 22:39. 22:39, aleluya. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí 2 espadas. Y él les dijo, basta. Y saliendo, se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Este pequeño pedacito de cuando Jesús ora en el Getsemaní muestra la disciplina. ¿Cuántos de los que están aquí, y no me mientan porque yo también voy a levantar la mano, pero cuántos de los que están aquí han dicho, me voy a hacer una rutina de levantarme todos los días a las 5 de la mañana para ir al gimnasio o a las 6 de la tarde a la hora que usted elija, y ha ido un solo día o no ha ido ningún día cuando lo digo? Yo lo he hecho. Quizás no es gimnasio, pero has tenido otro tipo de, ¿sabes? Se ha puesto una meta específica. O bueno, espérate, más fácil, cuando se acaba el año, en diciembre, todo el mundo hace una lista del año nuevo, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cuántos han cumplido todas las listas? Y estamos ya en agosto. ¿Cuántos ya cumplieron toda la lista o por lo menos ya están terminando la lista del año entrante? Nos falta disciplina, iglesia. Y se los digo porque basta. Me ha pasado muchísimo. Nos falta disciplina, ¿saben para qué? Porque nos ponemos metas humanas para poder comprar nuestra casa, para poder comprar nuestro carro, para tener todas estas cosas materiales. Pero díganme cuántas veces usted se pone una meta para levantarse y orar. ¿Cuántas veces nosotros tomamos de nuestro tiempo en el día, aparte del que ya dedicamos? Porque yo les voy a decir algo, a mí no me basta con un día a la semana. Con ir a la iglesia 1 o 2 horas, eso no es suficiente. Yo creo que el sacrificio que hizo Jesús vale la pena servirle, porque nos ha demostrado que su misericordia nos ha alcanzado. Pero no nos ponemos metas para eso, y eso forma parte de la disciplina. Si tenemos disciplina, nosotros vamos a decir, ok, hoy voy a orar, mañana también, pasado, y este tiempo es del Señor, este tiempo que yo le dé en mi vida, en mi casa. Nosotros los cristianos necesitamos un altar. Estos son 4 paredes. Ustedes saben que este no es el templo, ¿verdad? Esto es un lugar que escogimos para adorar al Señor, pero el templo somos nosotros. La iglesia somos nosotros. Y si nosotros no estamos orando y no estamos buscando al Señor, esas cosas que tú le estás pidiendo, ¿cómo tú vas a recibir respuesta? Pero ¿sabes qué? Vamos a dejar a un lado lo de pedir. ¿Por qué solamente vamos a Dios a pedir? ¿Por qué no vamos a Dios a simplemente exaltar su nombre? Glorificar su nombre, porque Él es Dios. Dice la palabra del Señor, todo lo que respira, alaba a Jehová. O sea, los árboles, los animales, alaban. Y nosotros a veces no somos capaces de dedicarle 1 hora de nuestro tiempo al Señor en el día. Y esto lo digo porque también me toca a mí. Porque el trabajo nos tiene presos, nos tiene que no hay tiempo más nada que para trabajar, para poder pagar nuestras cuentas, porque obviamente este país lo requiere. Pero ¿saben una cosa? El Señor es fiel. Cuando nosotros somos fieles y ponemos al Señor como prioridad, sin Él tener que hacerlo, te prioriza a ti, prioriza las cosas que tú necesitas y te las va a dar, déjeme decirle, porque lo dice su palabra. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. No nos va a hacer falta de nada. Si ustedes ven la historia de Israel, ¿qué le faltó a Israel? Israel ya se quejaba porque por costumbre, yo creo. Ya era un constante, una quejabanza. Y a veces nos pasamos nosotros nuestra vida espiritual igual. El Señor, Padre, por favor, yo te pido que tú me des un trabajo bueno. Dios te da el trabajo y te olvidaste de Dios. Te olvidaste de eso que tú, no, ya no vas a la presencia del Señor.
para agradecerle por eso que hizo. Padre, si tú haces esto, yo te prometo que yo te busco. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay que buscar a Dios solamente para que logre algo en tu vida material? Yo les voy a decir una cosa, es 1000 veces mejor tener una experiencia con el Señor, con el Espíritu Santo, que recibir $1.000.000. Yo sé que parece increíble, pero es así. Cuando tú tienes un encuentro con el Espíritu Santo, una manera que usted sabe que está viviendo algo espiritual y algo que no es de esta tierra, te das cuenta que todo esto se va a ir. Esto es temporal. Nada de esto permanece. Permanece tu alma y la relación que tú tengas con Dios. Y si no estamos buscando que el Señor nos hable y que el Señor nos transforme y que el Señor nos cambie, ninguna de estas cosas van a pasar. Porque no lo estamos buscando. No lo estamos haciendo. Hay que ser sinceros. ¿Y sabes qué? No de mí, yo no soy nadie. No se puede esconder nadie de Dios. Dios sabe todo lo que vivimos todos los días. Dios sabe lo que hacemos todos los días. Dios sabe en lo que empleamos nuestro tiempo todos los días. Y yo les voy a decir algo. Usted como padre, cuando sus hijos sean mayores o los mismos pequeños que tiene, a usted le gustaría ver fruto de eso, ¿verdad? De todo lo que usted le está entregando a sus hijos por amor. Y usted se imagina que después cuando crezca dice, no, pero mi papá a mí no me compraba lo que yo quería. Yo no quiero ya ver a mi papá. Y que no vaya a verlo usted cuando usted sea un anciano. ¿Eso cómo se sentiría? Estoy poniendo un ejemplo para que entiendan cómo se siente Dios muchas veces con nosotros. Y sí, no porque Él sea Dios y soberano y no nos necesite, porque no nos necesita. Él quiere que tú le ames. Él quiere que tú le sirvas, porque te amó primero. Porque eso es lo único que Él ha pedido. Si no, todos nosotros fuéramos robots. Porque Él puede hacer así y que todo el mundo haga lo que Él diga, ¿sí o no? Él tiene el poder para eso. Pero Él quiso que fuera por amor. Él quiso que nosotros quisiéramos amarle tanto, añoráramos tanto su presencia, que por amor lo buscase. A veces criticamos a la gente del Antiguo Testamento porque ellos sí caminaron con Jesús. Y mira, igual hicieron cosas que estuvieron mal. ¿Ok? Tal vez ahora mismo usted no ha visto a Dios físicamente, pero usted me va a decir que Dios no ha obrado en su vida. Usted sabe que Dios existe. Y esto es algo básico que yo siempre uso con personas que no conocen de Dios. No, porque ¿cómo tú sabes que Dios existe? Le digo, a ver, una pregunta. ¿Y cómo tú sabes que el aire existe? Porque tú sientes el aire, ¿verdad? Pero tú no lo ves, tú no lo palpas, tú no lo agarras. Exactamente, es así. No hay necesidad de verlo. Cuando Él ha sido más que bueno contigo, cuando Él ha derramado su gloria, el que tú estés vivo es un milagro. Ya con eso solamente usted debería agradecerle al Señor y buscar al Señor. Porque hay millones, vuelvo y le digo como empecé, hay tanta gente en el mundo luchando por un día más y otras que ya no están aquí. Entonces estamos y tenemos una herramienta tan importante como la vida y estamos usando esa herramienta en vez de para lo que tenemos que usarlo, estamos desperdiciando nuestro tiempo. ¿Ustedes creen que en el libro de la vida no se está escribiendo cosas? Pero déjeme decirle que si usted no ha hecho nada para el reino de los cielos, no se está escribiendo nada. Está pasando los días como si usted no hubiera existido. Qué triste, ¿verdad? Llegar al cielo y que la historia que tengo para ti son 120 páginas vacías blancas. Qué tristeza. Qué tristeza. Y mi mensaje de hoy no es de repudio, no es de tirarles, es de amor, porque esto es algo que enfrentamos todos los días. Porque esta vida consume nuestro tiempo, consume lo que nosotros podemos dedicarle a Dios. Este mundo y este país, todo el tiempo lo único que hace es consumirnos y distraernos con estas pequeñas cositas para luego después darnos cuenta que estamos hundidos completamente, sin tiempo para más nada que lo que nosotros queremos, nuestros propios placeres. Aleluya. Y bueno, el último punto que tengo escrito acá es el punto del sacrificio que hizo Jesús sin protestar, la obediencia. Dice Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. En 1 de Pedro 2:23,
Cuando le maldecían, Él nos respondió con maldiciones. Él respondió con amor y no dijo nada. Jesús descargó una cruz sin murmurar. Hoy muchos abandonan cuando cuesta. Nos cuesta ser obedientes a la palabra, porque quizás es muy fuerte, decimos muchas veces. Pero si al final obedecemos a levantarnos por las mañanas e ir a trabajar porque tenemos que pagar cosas, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces no podemos obedecer la palabra del Señor, porque no estamos recibiendo algo monetario. ¿Y qué le dijo usted? Que el trabajo se lo consiguió usted y no se lo dio Dios. Y si Dios te lo dio, creo que lo mínimo que podemos hacer es obedecerle, es agradecerle. Y la obediencia, porque la gente tiene a veces un poco tergiversado lo que es la obediencia. La obediencia no es obligado. A veces creemos que eso es lo que es la obediencia. Cuando tú amas a Dios, la obediencia nace de ese amor. Porque tú le amas tanto que tú quieres hacer su voluntad. Y te sometes. Y ya no es que estoy yendo como un conejillo a hacer. No, vas porque amas su palabra, porque amas lo que Él ha hecho en tu vida. Y le obedeces. Y dices, esto es lo mínimo que yo puedo hacer si la Biblia lo dice. Cuando haces lo que tienes que hacer, siervo inútil eres. No es suficiente, nunca va a ser suficiente, claro está. Porque ese sacrificio costó muchísimo más de lo que nosotros podemos pagar. No tenemos lo suficiente. Pero ¿qué les puedo decir? La madurez espiritual es obedecer sin quejarse. Yo les digo algo. A veces me pongo en una perspectiva, ¿no? Me miro desde afuera en todas las cosas que están pasando en el mundo. A veces escuchamos muchas veces, bueno, yo llevo bastante tiempo en el Evangelio y he escuchado que Cristo está a la puerta desde que soy niña, ¿verdad? Es algo que se dice mucho. Pero no porque se ha dicho tanto significa que no va a pasar algún día. Va a llegar un momento porque no lo sabemos ninguno de nosotros. Y por eso a veces se dice, porque hay que prepararse, porque hay que estar alerta. Tenemos que cambiar. Tenemos que dejar que Dios nos moldee. Si seguimos 30, 40 años siendo la misma persona, ¿qué madurez tenemos nosotros? ¿Qué ha hecho el Señor en nuestra vida? ¿Qué podemos decir como testimonio? ¿Que simplemente te sacó de la droga o del alcohol? ¿O tú eras así o tú eras asado y ya no lo eres? Y los demás cambios. ¿Quién dice que solamente que hay un solo cambio en tu vida? Es un proceso de todos los días. Hay tantas cosas que tenemos que cambiar que a veces no sabemos, no nos damos cuenta que estamos mal. Hasta que Dios te habla y te dice, esto no. Y tú vas donde tienes que ir. Pero tenemos que someternos. Tenemos que obedecer, tenemos que dejar que Dios nos hable, tenemos que buscar su presencia. Todo es un proceso y son un paso a paso. Esto no es... Pero tenemos que prepararnos, porque la venida del Señor no va a esperar a que tú estés listo. Discúlpeme que se lo diga así. Si no ha pasado es porque tienen cosas que pasar antes de que venga, pero no porque está esperando a ver cuándo tú te vas a levantar de tu cama y vas a hacer lo que tienes que hacer. No, Él no está esperando por ti, Él está esperando que se cumpla cada cosa que prometió. Entonces, por ende, mientras tenemos tiempo, mientras pueda ser hallado, dice su palabra, hay que buscar al Señor, hay que servirle, hay que dejar que nos moldee, hay que ser como Jesús, porque es la única manera que vamos a poder ser buenos cristianos y buenos hijos. Lo que tengo acá como conclusión es ser como Jesús. No es solo hablar como un cristiano, es reaccionar como Cristo, es amar como Cristo, es soportar como Cristo, es servir como Cristo, es obedecer como Cristo. Dios no solo quiere usarte, Él quiere formarte. Yo te invito en esta noche, esta tarde-noche, que tú te pongas a reflexionar por un segundo. Un segundo, piensa. ¿Qué parte de tu carácter, de todas las cosas que he mencionado, necesitas parecerte más a Jesús?
Piensa un segundo, cierra tus ojos, olvídate del que está al lado tuyo. Piensa un segundo y di, ¿qué parte de mi carácter yo tengo? ¿Qué parte de mi carácter no se parece al de Cristo y tengo que cambiar? La reacción que tú tienes a diario ante las cosas que pasas, ¿se parece a Cristo o a tu carne? Piensa un segundo. ¿Tú quieres bendición solamente o tú quieres transformación también? Aleluya. Y voy a terminar con un versículo que dice, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. El Señor quiere que seamos a la imagen de Jesús. Por eso Él vino a esta tierra, para ejemplo, para ayudarnos a entender qué era lo que Él quería de nosotros, qué es lo mejor que podemos hacer como cristianos. Y hay algo más que siente mi espíritu y es, no vayan a Dios solamente a pedirle que haga cosas en tu vida. Me da mucha tristeza pensar en que ustedes piensen en, no sé, en alguien que ustedes quieran mucho, que amen mucho. Piensen un segundo en esa persona y piensen que esa persona solamente va a ustedes cuando necesitan algo. Piensen un segundo en eso. ¿Cómo ustedes se sentirían usados, verdad? Solamente sirvo para darte algo. No sirvo para nada más. Y a veces siento que se aflige mi espíritu al pensar de que yo solamente estoy yendo a la presencia de Dios a pedirle cada cosa en mi vida. Y no voy a decirle, Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias por haberme rescatado. Gracias por haberme perdonado. Tú eres grande, tú eres fuerte, no hay nadie como tú. Inclina tu rostro en esta tarde y solamente dile, Señor, perdóname. Perdóname por las veces que te he buscado para que me des. Por las veces que no te he pedido tu voluntad. Porque he querido la mía y no he dejado que tú obres en mi vida, Señor. Perdona todo en mí, Señor, lo que no te agrade. Quita de mi carácter todo lo que no venga de ti, Señor. Limpia mi corazón, limpia mi alma en esta tarde, Señor, porque yo quiero obedecerte. Yo quiero caminar en rectitud. Yo quiero que tú me uses como instrumento. Yo sé que necesito cambiar para que eso pase, porque ¿qué es lo que va a ver la gente que está allá afuera? Si yo no tengo el carácter de Jesús, cuando me toque amar, no voy a amar. Cuando me toque obedecer, no voy a obedecer. Cuando me toque simplemente tener misericordia, tener bondad, humildad, ¿cómo voy a ser como tú quieres, Señor, si yo no me entrego a ti? Si yo no dejo que tú obres en mi carácter, ¿cómo tú lo vas a hacer en mi vida, Señor? Aleluya. No pierdas este chance y solamente alza tu mano y dile, Padre Santo, Padre bueno, aleluya, gracias por todo lo que has hecho en mi vida y una vez más, perdóname, Señor, perdóname las veces, Señor, que he hecho mi voluntad y no la tuya. Moldea mi carácter, moldéame quién soy, Señor, y hazme a tu imagen, Señor. Úsame como instrumento, como un barro, y tú serás alfarero en mi vida en esta noche. Aleluya. Gloria solo a ti, Señor.
Yeshua, Yeshua, tú estás aquí, Señor. Llena todo este lugar con tu presencia, con tu presencia. Llénalo todo, llénalo todo. Haz un toque en esta noche. Oh Señor, derrama tu presencia, Padre. Queremos verte, queremos sentirte, Padre. Sabemos que no hay nadie como tú, Señor. Cielo entre millares y millares, mi amado es el más bello entre millares y millares. Oh Señor, obra en nuestra vida, llena todo, Señor, derrama tu Espíritu Santo, Padre Santo. Abre tu boca para exaltar su nombre, para glorificar su nombre. Oh, porque mejor es estar un día en su presencia, porque Él está aquí y Él te abraza en esta tarde, porque Él quiere salvarte, porque Él quiere bendecirte, Él quiere redimirte. Aleluya. Es grande. Millares y millares, mi amado es el más bello entre millares y es bueno y para siempre es tu misericordia, Dios. ¿Dónde estaríamos hoy si no fuera por tu presencia, Dios? ¿Dónde estaríamos si no nos hubieras abrazado? Si no nos hubieras restaurado,